Bueno, llevamos ya más de 15 minutos y todavía no hemos empezado la clase. Nos ponemos, recordar, íbamos a repasar las diferentes etapas de la historia antes de que nos metamos con ella. ¿Vale? Recordar, la historia es un proceso muy largo, en el que vamos a empezar con todo lo relativo al ser humano desde que existen seres humanos, hace aproximadamente, ahí en vuestro libro aparece, hace 5 millones de años, 5 millones de años, hasta hoy, que estamos a 16 de enero del año 2019. ¿Vale? Bueno, pues todo este proceso lo vamos a ir viendo, pero no nos va a dar tiempo, recordar, a verlo en un solo curso. Con lo que vamos a dividir la historia en varias etapas y cada etapa la veremos en un curso diferente. O sea, la historia empieza ahora, en primero de la ESO, y la vais a terminar en el 2023, en cuarto de la ESO. Sí, vais a estar muy viejos, sí. Yo con barba. Yo tendré barba. Bien. Sí, cada vez el escalafón va bajando y bajando y bajando. Van a terminar los 10 minutos y no hemos hecho nada. En fin, venga, nosotros vamos a ver las diferentes etapas, ¿vale? Y en estas etapas le iremos asignando los cursos correspondientes donde lo vamos a ir viendo. Bien, la primera gran etapa de la historia realmente no se llama historia, sino que es prehistoria. Porque va desde que aparece el primer ser humano hace unos 5 millones de años, durante un proceso larguísimo, hasta que aparece la escritura. Más o menos hace unos 5.000 años. ¿Vale? Fijaros que de la línea de todo lo que vamos a estudiar, la prehistoria ocupa el 99%. Y este 1%, que son unos 7.000 años, lo tenemos que todavía subdividir. Pero tenemos muchos datos y por eso lo tenemos que estudiar en un montón de años. ¿Por qué? Pues porque tenemos textos escritos. Y al tener textos escritos, podemos recopilar muchísima información y ponerla cada una en su sitio. ¿Vale? Esta primera etapa, en la que se está formando el hombre, la prehistoria, la vamos a estudiar, la prehistoria, en primero de la ESO. Y va a ser nuestro primer tema de este apartado. ¿Vale? La prehistoria la vamos a estudiar en primero de la ESO. ¿Qué ocurre con los 7.000 años que me quedan ahí pendientes? Pues que también los vamos a dividir en varias etapas y los vamos a ir ubicando en diferentes cursos. Bien, imaginemos ahora que ese restillo que me quedaba antes, ¿os acordáis? Lo hago grande. Desde hace 5.000 años hasta hoy. ¿Vale? Recordad, la prehistoria acababa ¿cuándo? Escritura. Bueno, pues desde que aparece la escritura, hasta la caída del Imperio Romano, que es en el 476 después de Cristo. A esto lo vamos a llamar historia antigua. Y también la vamos a estudiar en primero de la ESO. Aquí vamos a estudiar las primeras civilizaciones de la historia, los mesopotámicos, los egipcios. Vamos a ver cómo se desarrollan culturas que nos atañen directamente a nosotros, como son los griegos. Y terminaremos con los romanos, que es la base fundamental de la cultura que tenemos aquí en España. ¿Vale? Bien, en el 476 el Imperio Romano desaparece. O al menos una parte importante de lo que vamos a conocer como Imperio Romano. Bueno, pues a partir de este momento y hasta
1492, que es el descubrimiento de América, se va a desarrollar la historia medieval o de la Edad Media. Ya sabéis, castillos, princesas, dragones, esas cosas las estudiaremos, ¿vale? De verdad. El gran En fin. En fin. Hombre, ¿no habéis visto La Bella Durmiente o La Cenicienta? En fin. Venga, esto ya no nos da tiempo en primero, así que lo vais a estudiar en segundo de la ESO. ¿Vale? Se cae el Imperio Romano, empieza la Edad Media, pues toda la Edad Media, la invasión de los musulmanes, la reconquista española, la formación de los imperios occidentales. Bueno, pues estas cositas las estudiaréis en segundo. ¿El arte románico os suena? ¿Arte gótico? Sí. Esas cosas las vais a estudiar. Segundo de la ESO. Bueno, la siguiente etapa, ¿cuándo empieza? Por lo que pone aquí, ¿cuándo empieza la siguiente etapa? Con el descubrimiento de América empieza una nueva etapa, que finaliza en 1789 con una cosa que habéis estudiado ya, que se llama la Revolución Francesa. Y esto lo vamos a llamar historia moderna. La historia moderna la vais a estudiar en tercero de la ESO. Esta parte de aquí, en tercero de la ESO. Pero no está largo para estar tantos años estudiando, ¿no? Sí, pero ocurren muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que ocurre aquí, en esta época, es cuando España se convierte en la primera potencia del mundo y conquista la mitad del mundo conocido. Bueno, pues eso lo vais a estudiar, pero para eso tenemos que esperar todavía un añito y pico, un año y medio, 2 años, que será cuando empiece la época moderna. Bueno, la última época va entonces desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y esto lo vamos a llamar historia contemporánea. Historia contemporánea. ¿Vale? Y aquí vais a estudiar cosas como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que llama mucha atención se llama la Guerra Fría. Veréis cuando las revoluciones de Rusia, sí, los fascismos. Estudiaréis también los lanzamientos de las bombas atómicas. Sí, yo sé que estas cosas os llaman mucha atención, pero para eso tenemos que esperar a cuarto de la ESO. Y ahí ya será cuando acabemos las diferentes etapas de la historia. ¿Os ha quedado claro? Prehistoria, historia antigua, historia medieval, historia moderna e historia contemporánea. ¿Vale? Estas son todas. Bueno, estoy otra vez. Ya estamos grabando otra vez, por favor. Vamos a hablar ahora un poquito de las dataciones, de cómo se ponen fechas y del porqué de estas fechas. ¿Vale? Bien, la historia, como es una sucesión de un montón de hechos, los tenemos que situar en el tiempo. Y para eso necesitamos, lógicamente, utilizar fechas. Sistemas de fechas hay muchos en el mundo, porque los chinos tienen un sistema de fechas, porque ellos están en el año 5000 y pico. Los musulmanes tienen otro sistema de fecha, porque ellos están en el 1420, 1430. Nosotros utilizamos el sistema de fechas por el cual estamos en el 2019. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que para intentar unificar todos, se ha cogido el sistema de fechas que se ha utilizado siempre en la Europa occidental y en América por una cuestión o por una tradición cristiana, que es siempre tener como referencia el nacimiento de Cristo.
Bueno, pues todas las fechas, por lo tanto, las vamos a basar antes de Cristo y después de Cristo. ¿Vale? Por favor, y antes de que comentéis nada, no existe el año cero. Se pasa, sin comentarios, estoy grabando, se pasa del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. ¿Vale? No hay año cero. Todas las fechas las vamos a utilizar siempre con los números que conocemos. Año 33 antes de Cristo, pues lo ponemos así. Año 1490 después de Cristo. Bueno, pues aquí podéis poner después de Cristo o no ponerlo. Los que sean después del nacimiento de Cristo, esto es optativo. Pero en cambio, si la fecha que yo os indique o que estemos estudiando es antes de Cristo, es obligatorio ponerlo. ¿Me seguís? Bien, en algunos casos, en vez de aprenderme una fecha concreta, me resulta mucho más fácil saber en qué siglo ha vivido. Todos habéis oído hablar de los siglos. ¿Los siglos qué son? Un siglo equivale a 100 años. Y ahora, el asunto es cómo paso de año a siglos. Bien, lo primero que tenéis que saber, que yo creo que es recordar un poco, porque creo que esto lo habéis estudiado en primaria, es que los años de los siglos siempre en números romanos. Por eso sabemos que como vivimos en el año 2019, vivimos en el siglo XXI. Y siempre se pone en números romanos. Cuando digo siempre es siempre, sin excepción. Si yo os pusiera un ejercicio de siglos y alguien me lo pone con los números normales, se lo pondría mal. ¿Vale? Bien, ¿cómo pasamos de años a siglos? Pues para pasar de años a siglos, vamos a hacer lo siguiente. Siempre vais a utilizar este truco, ¿vale? Por favor, anotarlo. Voy a dejar siempre, siempre, siempre 4 huecos. Voy a dejar 4 huecos para las fechas. Voy, por ejemplo, 1490, lo que os he dicho antes. Voy a meter el número en sus huecos. 1490. Le voy a sumar 1 y el resultado lo pongo en número romano. Por lo tanto, cojo los 2 primeros dígitos, le sumo 1 y lo pongo en número romano. Por lo tanto, 14 más 1, pues 1490 es el siglo XV. Bien, voy con unos números un poquito más complicados. El año 570. Imaginemos que es el año ahora 570. Borro esto y voy a poner el año el 570. Venga. Voy a cambiarle de color para que se vea un poquito más claro. Año 570. Tengo 4 huecos. En cambio, este número tiene 3. Bueno, pues los que no tenga, los relleno con un 0. Si es el año 570, empiezo ¿por qué? Efectivamente. 0, 5, 7, 0. ¿Y sigo con la fórmula de antes? 5 más 1, ¿qué siglo? 6. Bueno, pues el año 570 es el siglo 6. ¿Va quedando claro? Sí. Venga, voy a por otro año. Voy a por otro año. Sí, vamos a ver varios ejemplos. Voy a por otro año. Voy a hacerlo. Voy con el año... no sé, el año 19 después de Cristo. Venga, año 19. El año 19. Recordad, sigo manteniendo mis 4 huecos. Año 19 tiene solo 2 dígitos. Por lo tanto, ¿con qué empiezo? Con 0.
Muy bien. 0, 0, 1, 9. Le sumo 1. Por lo tanto, ¿qué siglo sale? 20. Pero ¿y por qué hay eso? Sí, claro, también. Pues porque es la necesidad de pasarlo a siglos. 0 más 1, estoy en el siglo 1. ¿La mecánica la entiendes? Bien. ¿Por qué estamos en el siglo 1? A ver, imaginemos que este es antes de Cristo y esto es después de Cristo. Estoy hablando del año 19, ¿no? Imaginemos que aquí, hasta aquí llega el año 100 y hasta aquí llega el año 200. 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo. El año 19 podría pillar más o menos por aquí. Bien, el año 19 pilla a partir de este punto. Quiero que os fijéis ahora. Estamos en el año 19, acaba de comenzar la era. ¿Esto no es el primer siglo? Por eso esto es el siglo I. Si yo ahora mismo estuviera hablando del año 150, sería este año. El año 150, o sea, 1, 5, 0. 1 más 1, siglo 2. ¿Este no es el segundo siglo? ¿Lo estáis viendo? Pues este es el siglo 2. Bueno, pues para evitar errores, yo os estoy planteando un pequeño truco para que nunca nos perdamos. Y cuando digo nunca, es nunca. Por ejemplo, nuestro año, el que estamos viviendo. A ver, chicos. Estoy en el año 2019. Relleno, 2019. 20 más 1. 21. Pues ya está. Estamos en el siglo. Ya está. Mira que solo había que sumarle un número. Siglo XXI. ¿O no estamos en el siglo XXI? Estamos en el siglo XXI. Muy bien. Vuestros padres seguramente hayan nacido en 1900 y algo. Mirad. No, en 1700 no creo que hayan nacido tus padres. En 1900 seguro que sí. Vale. Bueno, pues como vuestros padres pudieron nacer en 1975... Mi padre. Bueno, pues más o menos. Eso significa que vuestros padres nacieron en el 19 más 1. Nacieron en el siglo XX. Han vivido 2 siglos, cosa que vosotros ya veremos. Y además, han pasado, como yo, 2 años Capicúa, cosa que vosotros tampoco pasaréis. 2002. Año Capicúa es que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 2002 y 1991. Claro. Vosotros, el siguiente tiene que ser el 1112. ¿Cómo que estamos? No, espera, estamos en A ver, un año Capicúa es... ¿Leo igual así que así? Pues ya está, todo un año Capicúa. Vosotros... Hombre, a lo mejor llegáis y vivís más de... Ojalá. Yo ya para esta época estaré pidiendo tierra, así que va a ser más complicado. Pero ya he pasado 2 años Capicúa. No, para el siguiente tiene que ser el 2112. Yo estaré vivo ahí. Luego Sí, vas tú listo. Bueno, ya veremos. Vale. A ver, por favor, recordar. Para pasar de años a siglos, utilizo 4 huecos, los relleno, cojo las 2 primeras cifras, le pongo un 1, le sumo un 1 y lo pongo en romano. ¿Y si las dos Ya está. primeras cifras son 0? Pues 0 más 1, siglo 1. Vaya, 0 más 1 es... Que esto es una suma, no una multiplicación. ¿Queda claro? Pues por favor, las veces que hagan falta, vemos el vídeo. Solo son 4 pasos. Félix, y este era 001 también es igual. Adiós, amigos. Claro. Eso es todo, amigos.